Hola a todos, bienvenidos a esta segunda sesión del curso ECO Región Latinoamérica, Introducción a Cuidados Paliativos Pediátricos. Yo soy Gaby del equipo de educación de ICPCN, la Red Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos. Es un gusto tenerlos aquí, gracias por unirse. Bueno, hoy tenemos presentadores de primer nivel. La verdad es que muchísimas gracias a todos. Nos encantaría saber de dónde son, si nos comparten en el chat su nombre, de dónde nos están viendo y bueno, sigamos construyendo estas redes. Eh, Les voy a presentar a nuestra facilitadora del día de hoy, la doctora Daniela Arce Cabrera. Vamos a tener nuestro facilitador didáctico a la doctora Pilar Cubria y nuestro presentador de caso, el doctor Isaac Urrutia. Entonces, bueno, hoy va a estar fabuloso. Dani, ¿te presentas? ¿Nos hablas un poquito de ti? Y para que iniciemos la sesión, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Yo soy Daniela Arce, yo soy oncóloga pediatra. Yo laboro actualmente en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y yo hice mis especialidades por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estuve en León, Guanajuato, en el Hospital Regional de Alta Especialidad haciendo pediatría y tuve la fortuna de hacer la especialidad de oncología pediátrica en el Hospital Infantil Teletón de Oncología y es por eso que estoy súper emocionada y súper honrada y privilegiada de presentar a dos de mis maestros para esta sesión que va a ser muy, muy interesante y estoy segura que vamos a aprender mucho juntos, así como porque tengo, o sea, ya tengo el background de que son excelentes personas, excelentes maestros. Así que, pues nada más, amiga, empezamos. Claro que sí, es Eh, todo tuyo el foro. Adelante. Voy a presentar de manera inicial a la doctora María del Pilar Cubría Juárez. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en pediatría del Hospital Juárez de México y subespecialista en oncología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, ambos también con título de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó entrenamiento internacional en el programa del Dana-Farber Boston Children's Cancer and Blood Disorders Center y actualmente se desempeña como jefa de clínica de oncología y profesora de posgrado en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Un, un honor presentarla, doctora, y pues adelante. Está conectada, pero... Hola, Pili. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Perfecto, hola, ¿qué tal? Estoy compartiendo pantalla de la presentación. ¿La Sí se pueden ve ver? tu PowerPoint, pero hay que ponerle modo presentación. Listo. Listo, perfecto. Gracias, Ok. doctora. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo para esta sesión. Me presento. Bueno, ya me hizo favor de presentarme Dani, una muy querida amiga, colega, alumna y de todo. Gaby, también gracias por la invitación a este proyecto. Me parece muy interesante lo que estás realizando, lo que están realizando en equipo con todas estas instituciones, porque realmente sí hace falta mucha capacitación, mucho conocimiento en cuidados paliativos pediátricos. Y bueno, pues sin más preámbulo, voy a dar inicio a la charla. Mi nombre es María del Pilar Cubría Juárez, para todos, una servidora, oncóloga pediatra. Bueno, como vamos a hablar del dolor, pues tenemos ciertas definiciones de qué es el dolor. Ustedes lo pueden definir. Es una situación subjetiva y una de las definiciones internacionales para el estudio del dolor lo expresa como una
experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con un daño tisular real o potencial. Esto es muy importante que tengamos la definición en mente porque hace hincapié en una naturaleza física, pero también emocional. Y eso es muy importante porque aunque vamos a hablar del tratamiento farmacológico, no debemos de olvidar el componente emocional, social y cultural que tiene el dolor y también el tratamiento no farmacológico. En los pequeños a veces se complica un poco la situación, muchas veces, porque está la situación que no tenemos la comunicación verbal, sobre todo en los pequeñitos, estamos hablando en los lactantes, en los preescolares, donde a veces la comunicación no se puede dar fluida y por eso minimizamos el efecto del dolor como tal. Entonces, la incapacidad de comunicarse verbalmente no niega la posibilidad de que estén sufriendo dolor y que necesiten un tratamiento con analgésico aprobado. Y recuerden que el dolor siempre va a ser subjetivo, no es el mismo dolor, o sea, las personas lo sentimos de diferente manera y tenemos que respetar esta individualidad. Desde el punto de vista clínico y relacionado a los órganos, ustedes saben que existen cuatro tipos de dolor: somático, visceral, neuropático y mixto. Mixto cuando se reúnen estas tres, pero somático, visceral y neuropático tiene que ver con el físicamente dónde se originan y tienen ciertas características que sobre todo en la vida adulta las podemos diferenciar muy bien si va referido solamente a una zona del dolor, si es tipo pulsátil, se puede localizar visceral, más las zonas del abdomen, ¿no? El hígado, el vaso, los intestinos, la inflamación intestinal, ¿no? Cuando decimos tengo un cólico intestinal o tengo muchos gases, estoy muy distendida. Y el neuropático, pues se relaciona mucho con estas enfermedades también mucho del adulto, de herpes zóster, que daña esta sensibilidad de los nervios periféricos. Sin embargo, todo esto se da en el pequeño, en el niño, desde recién nacido hasta los 18, 19 años, dependiendo la definición que manejen cada uno en sus hospitales, porque bueno, aquí en el hospital donde yo trabajo, vemos hasta la edad de 18 años. A partir de los 18 años se refieren y cuando están en tratamiento, pues continúan su tratamiento. Entonces también tenemos pacientes de 20, 22 años que bueno, su concepto de la vida y de todas estas situaciones que aquí vemos en la presentación hacen a veces aún más complejo el dolor en los adolescentes y adultos mayores, que a veces en los niños que son como muy simples, muy sinceros, muy francos, ¿no? Yo siempre he dicho que trabajar con niños es algo muy diferente a la parte de los adolescentes y adultos mayores. Este diagrama me gustó mucho porque les vuelvo a repetir, el dolor no solamente es físico, sino también tiene esa dimensión donde entra el área cognoscitiva, que son todas las creencias, aptitudes, estas situaciones culturales y espirituales de la persona, la afectiva, que es de las emociones, y la conductual, que son los cambios del comportamiento. Todo esto interacciona obviamente con este estímulo nocivo que está percibiendo y toda la transmisión fisiológica del dolor que no vamos a hablar, pero es toda una fisiopatología del dolor de acuerdo a los cuatro tipos o a los principales tres tipos que les comentaba anteriormente y y la percepción sensorial del dolor, lo cual al final representa como tal el dolor. Pero esta parte es muy, muy importante que no debemos de perder de vista. Esta, este diagrama por eso me gustó, porque no es puramente un dolor físico, sino también siempre va acompañado de esta parte emocional. Por eso está desde la definición. El dolor en niños, les digo, es todavía un reto más porque siempre minimizamos el dolor de un paciente pediátrico. El dolor es real. Puede deberse a a las enfermedades subyacentes, en este caso, pues muy en particular para mí en el cáncer, procedimientos invasivos que bueno, los realizamos a diario cuando estamos en los hospitales, desde una simple venopunción. Hay quienes dicen, pero es que una venopunción no duele. No, sí, sí duele. Y dependiendo la experiencia de cada individuo, puede doler muchísimo una venopunción. Hay gente que simplemente le tiene terror a las inyecciones y a lo mejor a una cirugía, acepta una cirugía y dicen, ¿cómo aceptas una cirugía que puede causar más dolor, que te van a abrir, por así decirlo, y una venopunción o una simple inyección
te causa terror. Es que también recuerden la parte emocional, nunca hay que dejarla de lado. Ajá, los tratamientos médicos, pues a veces producen como efecto colateral dolor y el dolor infantil requiere un enfoque especializado que podamos reconocer estas diferencias fisiológicas y psicológicas dependiendo del grupo etario del paciente. El dolor relacionado con los procedimientos es algo muy importante que manejamos día a día nosotros aquí en este hospital y yo sé que ustedes también. Una primicia que tenemos aquí en el hospital es primero no mentir. Nunca tenemos que mentir ni minimizar nuevamente el dolor, o sea, decir no te va a doler, tú eres un valiente, tú eres un guerrero, porque sí puede ser un valiente y un guerrero, pero le puede doler. Eso no significa que no haya dolor. Entonces, no minimizar y no mentir. Entonces, sí hay que explicarles a los pacientes los procedimientos. Los pacientes pediátricos tienen esa capacidad de escuchar y entender cada uno de los pasos. Entonces, uno a veces les pregunta y les explica el procedimiento. Te vamos a recostar, te voy a limpiar con una bandita de algodón, esta es la aguja, te voy a venopuncionar. Todo esto, cuando se los explicas al paciente, tanto adulto, pero más en el pediátrico, baja esos niveles de ansiedad a lo desconocido. Ese miedo a lo desconocido disminuye y esto a- eh, eh, hace un efecto benéfico en la percepción del dolor físico. Entonces, eso es importante. Aquí se los pongo, los eventos más dolorosos y traumáticos experimentados, el paciente queda con una memoria y al momento de repetir ese evento, pues ya viene con toda esa memoria que es de dolor, de ansiedad, de temor, y eso aumenta la sensación de dolor físico. Entonces, por eso les hago este hincapié. Los procedimientos médicos pueden generar miedo, ansiedad y trauma que pueden ser duraderos por esta memoria y afecta la cooperación, como les decía, en futuras intervenciones médicas, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante no mentir, explicar y no minimizar la angustia y el miedo que puede sentir el dolor. Algo bien importante, una de las barreras o de las limitantes para que los médicos puedan aplicar analgesia es que muchas veces tenemos la creencia de que los pacientes no tienen dolor. E incluso antes me voy a trazar un poquito en la edad etaria, en los neonatos, ustedes saben que son de los recién nacidos hasta los 28 meses, perdón, 28 días de recién nacido es esta etapa neonatal. Entonces, antes erróneamente se decía que como eran tan inmaduros y su sistema nervioso central era tan inmaduro, ellos no sentían y no se procuraba la analgesia. Les estoy hablando de hace 15 años, ¿no? Sin embargo, últimamente se ha visto que desde la semana 28, 29 de gestación ya tienen estos receptores al dolor, estos pacientes. Y aunque sea un recién nacido de 1 hora, el paciente percibe dolor y entonces hay que procurar la analgesia. El problema es que no sabemos cómo comunicarnos, a veces ni entre adultos, menos con los pequeños, a veces no sabemos cómo comunicarnos con ellos, no sabemos cómo entenderlos, no los escuchamos, no los vemos, observamos, porque todo es muy importante, tanto lo verbal, pero han escuchado del lenguaje no verbal, seguramente, ¿no? Entonces, el lenguaje no verbal también es muy importante porque todas las gesticulaciones, movimientos, el llanto por sí solo es comunicación. Y nosotros que manejamos pacientes pediátricos, tenemos que tener esa capacidad, esa sensibilidad para poder evaluar a nuestros pacientes pediátricos. Entonces, la evaluación del dolor en niños va a agarrar muchas escalas, que ahorita se las voy a mostrar para que ustedes las pongan en prueba ya desde ahorita con sus pacientitos, pero lo más importante es preguntarle al paciente y que él pueda hacer un autorreporte del dolor por parte del niño es considerado el método más confiable y valioso para que lo podamos evaluar, sobre todo en los pacientitos que ya tienen esta capacidad. Pero ahorita les voy a enseñar las herramientas que tenemos. La capacidad de evaluación por edad que les decía que es muy compleja en la edad pediátrica, porque estamos hablando desde recién nacidos hasta aquellos pacientes adolescentes, entonces sí es un poco compleja. Tenemos que los pacientes de 2 años tienen capacidades iniciales para reportar el dolor de manera básica. Ahorita les vamos a enseñar las escalas. De 4 a 5 años ya pueden utilizar medidas estandarizadas con una supervisión apropiada.
y ya a partir de los 6 a 7 años ya comprenden más las escalas de las palabras, las gráficas y los conceptos simples numéricos, que esto es muy importante porque ustedes han escuchado de esta escala que utilizamos mucho, la numérica. Esta es la escala numérica que se comenta que debe de aplicarse para pacientes mayores de 8 años que ya tienen esta eh, habilidad, por así decirlo, de ponerle un número a su dolor. Comprende conceptos numéricos abstractos y proporciona a los evaluadores una experiencia, ¿no? Entonces, siempre les decimos a los pacientes, cero es no dolor, como lo pueden ver aquí en la diapositiva. El cero es no dolor. Y el 10 es el peor, peor dolor de tu vida, o sea, el peor que tú has experimentado y has sentido. Entonces, vean, desde ahí el dolor es y el tratamiento, pero también la evaluación es individualizada, ¿no? Y entonces sabemos que el 5 es un dolor moderado, que a partir de 4 nosotros tenemos que tomar acciones, ¿no? Que a veces el 1 y el 2 se considera como una leve molestia. Pero obviamente, pues esos son los pacientes más fáciles, incluso son los que utilizamos en los adolescentes y adultos mayores. Sin embargo, pues tenemos aquellos chiquitos que son de 4 a 8 años que todavía no pueden darle esa definición o ese valor numérico a su dolor. Y entonces para esto tenemos esta escala del dolor, que ustedes la conocen, que son la de las caritas ya revisada, por así decirlo. Y estas caritas, pues se le pone también se parea con la escala del dolor que ustedes están viendo a este lado para poder identificar, obviamente, cero sin dolor y estamos en un semáforo verde o en un color verde y van viendo que se va acercando a un rojo y la carita está completamente inconsolable porque es un dolor intenso, insoportable, que no lo pueden incluso hasta describir precisamente esta escala, señalarla para nosotros poder identificar y darle una intensidad, una severidad al dolor. Estas escalas, pues como lo señalamos, muestran esta intensidad y aquí están las definiciones precisamente numéricas que se le da a cada nivel, ¿sí? Como ustedes pueden ver, el dolor es muy leve, dolor menor y así hasta el dolor indeseable, insoportable, intenso, que obviamente las caritas se vuelven más tristes, con llanto y el color se va haciendo intensamente rojo. Hay otras escalas que pueden ayudar, son más, todo es subjetivo, pero también pueden ser aplicadas, que es con el dedo, o sea, con la manita, y entre el dedo pulgar e índice, qué tanto el paciente experimenta así, literal, cuando decimos poquito, mucho, ¿no? Es así de fácil, pero nos puede ayudar a poder identificar qué tan intenso es el dolor del paciente. También hay una escala de monedas, esta me pareció importante, encontré en la literatura, realmente yo no la utilizo, pero puede ser interesante y poder empezar a utilizarla. La verdad que la de las caritas con los colores y la correlación numérica es la más utilizada, la más conocida, pero están estas escalas que también nos pueden ayudar para decir qué tan intenso es el dolor y ustedes lo pueden ver, es con un círculo. Un cuarto es poquito, medio ya es moderado, más intenso, cuando solamente hay un cuarto libre de dolor. Y bueno, cuando es toda la manera, un peso, aquí lo ponen, es máximo el dolor, ¿no? Entonces también nos pueden ayudar esto todo en comunicación directo con el paciente, porque muchas veces nosotros como médicos pediatras o como gente de salud que vean niños, siempre nos dirigimos mucho a la mamá, al papá, al cuidador principal, el que está con él, ¿no? El cuidador también es importante, pero todas estas escalas que les acabo de presentar es directamente con el paciente, ¿sí? Y aquí tenemos la más compleja, por así decirlo, porque ustedes me dirán para aquellos chiquitines que pues no podemos darle las caritas ni tampoco los números, todavía su comprensión es un poco más básica, pero por eso les decía, tenemos que aprender a observar a los pacientes porque hay un lenguaje no verbal que es muy importante y se
y precisamente es en este grupo etario. Ustedes están viendo que tenemos los parámetros de escala facial, las piernitas, qué tan inquietos están, la actividad, el llanto, la incapacidad de consuelo cuando mamá lo trata de consolar y a pesar de que está en los brazos de mamá, no logramos que el paciente se consuele. Todas estas tienen un número cero cuando el paciente está bien, dos cuando ya no está cómodo y tres cuando precisamente percibimos un dolor que es bastante molesto, doloroso, severo, de intensidad. Y esta es la escala de FLAR revisada, que son caritas, piernas, actividad, llanto y qué tanto se deja consolar sobre todo por la mamá, ¿no? Que es casi siempre el cuidador primario y es a la que tenemos más apego en esas edades, ¿no? Y nos comentan que una puntuación igual o mayor a 3 es un dolor significativo que requiere ser evaluado y también requiere una intervención analgésica de inmediato. Este es un caso clínico muy sencillo de Juan de 10 años que tiene un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda que está en la fase de inducción a la remisión, que es la primera fase de estos tratamientos para leucemia linfoblástica, que es el cáncer más frecuente en la edad pediátrica, y presenta dolor de espalda y de piernas, ¿no? Posibles causas de dolor, nosotros siempre tenemos que tener desde qué origina el dolor para retirar la causa, ver si se puede retirar la causa y obviamente con esto pues retirar el dolor, ¿no? Aliviar el dolor. Entonces, en este paciente en concreto tiene 10 años, tiene leucemia, una de las causas puede ser la misma infiltración ósea por la leucemia, efectos secundarios de la quimioterapia. Ustedes saben que utilizamos muchos medicamentos, sobre todo uno que es como la estrella que se llama vincristina y causa mucha neuropatía, ajá, complicaciones en el tratamiento o dolor por los procedimientos. Nosotros aplicamos durante todo el tratamiento algo que se llama punciones, bueno, realizamos una punción lumbar para hacer terapias intratecales. Por ahí extraemos líquido cefalorraquídeo, el cual analizamos y también aplicamos directamente en todo el canal medular, este, terapia intratecal. Entonces, todo esto puede ser doloroso, ¿no? Entonces, tenemos muchas causas y tenemos que irlas tratando una por una. ¿No? Entonces hay que darle analgesia, lo más importante, porque la causa principal de los pacientes, e incluso de los adultos, es el dolor. Ustedes saben que cuando no nos duele, no vamos al doctor, perdón. Cuando no nos duele, no vamos al doctor. Y ya que nos duele y mucho, es cuando acudimos al médico. Entonces sabemos que el dolor, aunque es una expresión subjetiva de un proceso o de una enfermedad física como tal, pues es el principal síntoma, ¿no? Y que lleva a la consulta. Entonces, evaluamos el dolor en el paciente y obviamente la espaldita está señalada aquí por lo de la punción lumbar, la neuropatía o la infiltración por leucemia. Entonces, hay que dar tratamiento para el síntoma porque es un dolor severo. Aquí él nos lo refiere 8 de 10. Y algo muy importante es estar evaluando cómo el paciente va evolucionando con el tratamiento que yo ofrecí, si va mejorando o si empeora o se estabiliza. ¿No? En el día 6 ya tenemos que ha disminuido el dolor, ya es un dolor sordo, pero le incapacita para ponerse de pie, hay inflamación y calor asociados. Esto también es importante. ¿Qué síntomas y signos acompañan al dolor? No nos olvidemos de nuestra exploración física, de todas las preguntas que tienen que ver cuándo empezó el dolor, dónde empezó el dolor, hacia dónde se irradia. Ajá, o se queda ahí, si el paciente tiene la capacidad de definir como a qué se parece, como una punzada, como una quemada, algo chiloso, ardoroso. Entonces, dependiendo también la edad, podemos ir haciendo estas preguntas. Ya para un paciente mayor de 8 años, ya podemos ir haciendo todas esas preguntas y muy probablemente él nos pueda dar más información sobre dónde está el dolor y de a dónde se irradia y a qué se parece, como obviamente la intensidad del dolor, que es la escala numérica, ¿no? Y después en el 3 tenemos que ya tiene una evolución posterior, ha disminuido el dolor, 2 de 10, pero sigue siendo ardiente, constante, a veces un poco de entumecimiento
y molesta el sueño. También para el dolor, les digo, es importante ver todos los síntomas y signos que se acompañan y algo bien importante es que tanto merma la calidad de vida. Y hablando de la calidad de vida, es precisamente, pues si el paciente caminaba y ya no camina, o simplemente el sueño, si está perturbando el sueño o se hace que se despierte por el dolor, o incluso el mismo dolor no permite que concilie un sueño fisiológico adecuado, ¿no? Entonces, aquí pues sabemos que el dolor por procedimientos, las punciones, las biopsias, ¿no? Todos los procedimientos que se realizan para incluso el diagnóstico y el tratamiento, sangrados por la baja de plaquetas, dolor neuropático, porque les decía, pues hay medicamentos que inducen esta neuropatía periférica y el dolor óseo. Entonces, como se dan cuenta, pues tenemos que conocer a nuestro paciente desde si ya tiene un diagnóstico, desde a qué se está enfrentando, qué desencadena el dolor. Todo esto pues viene en nuestra historia clínica, ¿no? Que todos tenemos que realizar, que todos podemos investigar, preguntar al familiar, al paciente, también pues obviamente dependiendo de la edad, ¿no? Ahora sí, entrando a los principios del manejo de dolor en pediatría, pues sabemos que la vía más factible, la más sencilla, por decirlo así, y amigable, pues es la vía oral. Es la más simple, efectiva y la que menos dolor causa, porque ustedes saben que pues las venopunciones, las inyecciones causan dolor, ¿no? Los horarios, programar los horarios, eso es importante para mantener niveles de analgesia constante y que el paciente no tenga picos de dolor, ¿no? Y ahorita les voy a presentar el diagrama de escalones, una escalera de la OMS, precisamente que nos ayuda a ir, por decirlo así, del escalón uno, 2 y 3, irlo aumentando paulatinamente conforme a las necesidades de mi paciente. Por eso se llama progresión sistemática según la intensidad del dolor del paciente. Y bueno, hablemos de tu dolor. Es importante hablar con los niños del dolor, preguntarles y para poder saber cómo poderlos manejar. Por ejemplo, yo aquí puse México, porque yo me encuentro en México, soy mexicana, estoy aquí en el hospital de Querétaro, pero he visto que hay muchos participantes que son de Perú, de Chile. Entonces, nos tenemos que situar en nuestro lugar de trabajo, qué tenemos disponible en nuestro lugar de trabajo, porque yo les voy a hablar de algunos medicamentos que posiblemente no estén disponibles en su lugar de trabajo, pero otros que sí. Entonces, eso es importante, conocer qué es lo que tenemos disponible para que entonces nosotros podamos, como dice la diapositiva, a hacer nuestra práctica clínica de manera factible. Si yo le receto a un paciente que no puede conseguir en todo Chile, en todo Perú, en todo Uruguay, en todo México, pues entonces de nada sirve que sea el mejor medicamento del mundo si yo no lo tengo disponible en mi localidad. Entonces es importante conocer qué recursos farmacológicos y también recursos humanos contamos en donde nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión, ¿no? Esta información es muy importante y nos ayudará a comprender las prácticas actuales, identificar áreas de mejora para el manejo del dolor pediátrico en nuestros diferentes contextos clínicos. Entonces, esta es la escalerita de la OMS. Aquí el primer paso son los no opiáceos y tenemos al paracetamol, al ibuprofeno. Entonces, estos dos son los medicamentos prototipos de la primera escala, tanto el paracetamol como el ibuprofeno, que incluso lo podemos iniciar desde dosis de 5, pero se recomienda que para analgesia nos escalonemos a 10 miligramos por kilo por dosis y subirlo paulatinamente hasta sus dosis máximas tolerables. Paso 2, los opioides débiles. Aquí a veces la OMS salta este paso 2 para dar el paso 3. Sin embargo, por ejemplo, aquí en México utilizamos mucho un medicamento que se llama tramadol. No sé si en sus países lo tengan disponible. Es muy accesible, es de alguna manera hasta cierto punto hasta económico y da muy buenos resultados. Por eso yo lo dejé en esta diapositiva. Y paso 3, pues ya son los opioides fuertes y pues como prototipo tenemos a la morfina, pero también pues todos sus derivados, ¿no? La metadona, la hidromorfona, la buprenorfina, el fentanilo, la oxicodona, todos estos medicamentos que pues nos pueden ayudar al control del dolor
cuando ya es severo, cuando ya es crónico y que mucho va acompañado de estas enfermedades terminales, donde el paciente ya está en un tratamiento paliativo meramente, donde pues obviamente lo que se refiere es el control de los síntomas según los vaya requiriendo cada paciente, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos de la analgesia local, como la lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, para precisamente los dolores por procedimiento y que no tenga una memoria de que el procedimiento fue muy doloroso y ya la segunda vez que los ponemos al procedimiento, pues ya va a tener esta memoria que va a influir mucho en el manejo del dolor, ¿no? Que nosotros no podamos manejar adecuadamente el dolor. Por eso incluso se llama hasta de una prevención del dolor, poder prevenir precisamente toda esta memoria de ansiedad, miedo, angustia ante un procedimiento. Y algo muy importante, los analgésicos ayudantes, que los vamos a ver más adelante, pero que también son importantes para el manejo de los pacientes. En el paso 2 es lo que les decía, sobre todo refiriéndose a la codeína, es un poquito el tema en la seguridad y eficacia en los pacientes en esta población pediátrica. Sin embargo, el tramador, como les digo, tiene un débil acción opioide, entonces por eso se cataloga como un opioide débil, sin embargo ni opioide es, y la dosis que está comentada ahí de 0,75 a 1 miligramo por kilo y que incluso se puede repetir hasta 6 horas al día. Tiene una dosis máxima, que recomienda es de 5,6 miligramos por kilo y aquí la importancia es que hay para presentación IV y vía oral. Y de la presentación vía oral hay algo todavía mucho más fácil para aplicar, que son las gotitas. Entonces, es mucho más fácil de indicarle a la mamá 3 gotitas, 5 gotitas, de acuerdo a lo que el paciente requiera que la pastilla, cortarla en cuartitos, hacerla, machacarla y diluirla en agüita, o incluso la inyección, que por sí sola la inyección pues es dolorosa, da miedo, ¿no? Entonces, esta presentación de gotas es muy amigable para nuestros pacientes pediátricos. Lo que les comentaba, los opioides, aquí está mal la diapositiva, una disculpa, no, es en México, los que tenemos aquí disponibles en México, pues tenemos el tramadol, la buprenorfina, opioides fuertes, la morfina, el fentanilo, que lo tenemos en inyecciones y en parche, también la buprenorfina tenemos tabletas sublinguales, inyecciones y parches, y la metadona también tiene una presentación en gotas, la cual la hace muy amigable con los pacientes pediátricos. Lo que decía, qué tenemos disponible en nuestros lugares para poder manejar a los pacientes, ¿no? Entonces es comprender la disponibilidad local de los opioides es crucial para nosotros poder dar un tratamiento adecuado y efectivo en el contexto de cada uno de nosotros, de nuestros lugares de origen. La morfina, pues es el paso de elección para el dolor severo, ¿no? Y aquí les presento. Esto es bien importante, las dosis iniciales en niños sin exposición previa a morfina, porque hay niños que ya han sido expuestos a la morfina como tal. Entonces, las dosis deben de individualizarse según la edad del paciente, el peso, la intensidad del dolor, pero algo más importante, la respuesta clínica del paciente. Esto es importante en cualquier tipo de analgesia, no solamente en la morfina. Obviamente aquí nos enfocamos a la morfina, pero incluso desde un simple paracetamol es muy importante estar monitorizando, una vez que uno dio el tratamiento, estar monitorizando cómo va el manejo del dolor, ¿no? Si ha disminuido, si ha aumentado, incluso hasta la frecuencia, no solo la intensidad, ¿no? Para también poder adecuar, pues, estos intervalos en los que se puede estar ofreciendo el medicamento, ¿no? Para que nosotros también podamos identificar cuando es necesario. Estos medicamentos también hacen un efecto techo, entonces, aunque subamos la dosis, ya no va a haber beneficio. Al contrario, incluso se habla de un efecto paradójico. Entonces, el paciente puede sentir hasta más dolor con una dosis muy alta de morfina y entender que esto puede llegar a suceder y que es momento de hacer una rotación de medicamento porque ya no nos está funcionando la morfina y por eso hay que conocer qué es lo que tenemos disponibles en nuestra ciudad. Y aquí están, bueno, las dosis desde la liberación inmediata, la liberación prolongada, también la podemos dar intravenoso, subcutáneo, en infusiones y esto pues nos ayuda al tratamiento tanto intrahospitalario como hacemos la rotación cuando es vía oral y cuando ya se pueden egresar a casa de una manera segura con estas medicaciones vía oral.
Hay que hacerle, en el tema de la morfina, pues es un medicamento que siempre da como miedo usarlo, ¿no? Entonces siempre hay que hacer un esquema de dosificación, hacer algo amigable tanto para el paciente, pero más para la mamá, quien es quien lo va a administrar, los horarios, la vía de administración, ajá, ponerlo claro. ¿No? 5 miligramos cada 4 horas, 10 miligramos antes de dormir. Se sugiere doblar la dosis antes de ir a dormir para que no se interrumpa el sueño y haya un sueño reparador. Y las dosis de rescate, que son muy importantes, y también ir evaluando cuántos rescates al día está utilizando el paciente, porque también si está utilizando más de 3 o 4 rescates al día, pues eso quiere decir que ya no es nuestra dosis base, ya no está funcionando, ¿no? Y no existe una dosis máxima de morfina, yo lo que les decía, la dosis correcta es la que al paciente le cause alivio y no tengamos efectos secundarios indeseables, ¿no? El parche de fentanilo, aquí se los presento, sin embargo, les digo, aquí en México también utilizamos mucho el parche transdérmico de buprenorfina, que es de una liberación sostenida. eh, Hay para 4 e incluso hasta 7 días estos parches de buprenorfina. En este caso también son medicamentos, pues que sabemos que ya es un tratamiento de dolor crónico, ¿no? Y que los utilizamos mucho, por ejemplo, en enfermedades terminales como el cáncer, que es la especialidad que manejo yo. Las dosis es muy importante y cuando queremos cambiar de analgesia, esta conversión, por ejemplo, aquí de morfina oral a un parche de fentanilo. Entonces, hacer estas conversiones es muy importante para ver como su bioequivalencia y no iniciar con una dosis más alta o una dosis inferior a esta, ¿no? Entonces, tenemos que tener y conocer cada uno de estos medicamentos. Hay limitaciones en los parches transdérmicos de fentanilo que no son útiles para al dolor irruptivo, lo que decíamos, para eso son los rescates, porque esto es una acción prolongada, una liberación prolongada. Ajá. A veces para conseguir los efectos terapéuticos, pues pasan un par de días. No debe de removerse por eso el parche, o sea, no debemos de desesperar y removerlo y decir esto no sirve porque va a actuar después de 24 horas, ¿no? Y hasta después también de que lo removimos va a tener una presencia de analgésico porque ya hay una liberación constante de este medicamento. El costo, pues también es muy importante de todos estos medicamentos, es mucho más caro que la morfina. Ajá, la morfina tiene un costo más bajo, igual la metadona tiene un costo más bajo, por lo menos aquí en México. Entonces también todo, aparte de que ustedes conozcan qué es lo que tienen disponible en sus localidades, en sus países, en sus comunidades, también incluso hasta saber los costos, porque desafortunadamente pues la población que a veces atendemos pues son de bajos recursos, ¿no? Y entonces también hay que adecuar porque esto se vuelve un problema crónico, les digo, es un dolor crónico y es un medicamento que lo vamos a estar utilizando repetidamente, ¿no? Y puede haber algunos factores que pueden interaccionar con la absorción de estos parches, ¿no? Como la temperatura cuando los pacientes tienen fiebre, eso es muy importante. No va a ser útil el parche, ¿no? Entonces hay que dar medicamentos para la fiebre y hay que ver por qué te está atendiendo la fiebre, ¿no? Si hay alguna infección asociada o en ese momento el paciente está padeciendo de alguna infección como tal. También las guías, lo que le decía de las equianalgesias, es importante. Sobre todo, lo más importante aquí es que ustedes vean que cuando damos dosis orales, rectales o por parches, es una dosis más alta que cuando se da IV o intramuscular, ¿no? La dosis es menor. Entonces, estas equivalencias también es importante que ustedes las tengan en consideración, porque cuando se va a vía oral, tenemos a mejor que ajustarla y aumentar la dosis del medicamento para que sea igual a la infusión o a los bolos intravenosos que estábamos manejando en un ambiente hospitalario. Mm, el uso de opioides, pues las causas más comunes para que nosotros utilicemos estos medicamentos potentes realmente, estamos en el escalón 3 de la OMS, que son dolores intensos, pues el principal y el más frecuente es el cáncer. Sin embargo, también tenemos problemas neurológicos, fibrosis quística, las quemaduras también es algo importante, anemias telanocíticas y epidermólisis bulbosa. ¿Cuáles son las dos preocupaciones más importantes que tienen al uso de los opioides, como la morfina, ¿no?
y creo que también en adultos, en adolescentes y adultos siempre es esta preocupación de los padres. Entonces, nosotros tenemos que identificar cuáles son estas barreras que perciben los padres o el cuidador primario. Incluso estas charlas, esto ayuda también para cuáles son las barreras que el personal que está en contacto con estos pacientes, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos de primero y segundo contacto, cuáles son nuestras barreras, que siempre tenemos miedo a utilizar los opioides, ¿no? Entonces, esto es importante, identificar estas barreras para trabajar en ellas y así poderle dar la analgesia que realmente necesitan los pacientes como tal. Entonces, por eso es la diapositiva, identificar las barreras percibidas por los clínicos es fundamental para desarrollar estrategias educativas y protocolos que aborden estas preocupaciones de manera efectiva. Y todos los pacientes que tengan opioides, por favor, todos tienen que tener un esquema de laxantes. No olvidemos que una de las cosas, de los efectos secundarios que sí o sí va a presentar el paciente cuando utilizamos opioides es estreñimiento, ¿no? Si de por sí, por ejemplo, en México yo me he dado cuenta que de por sí ya son estreñidos antes de entrar a esta parte como de enfermedad, de cáncer, de dolor, previamente ya el paciente sufría de estreñimiento, se va a agudizar el problema con el uso de estos medicamentos. Por eso todos deben de tener algún esquema de ablandadores de ese. Podemos dar todas las medidas no farmacológicas, pero monitorizar un día. Y si esto no dio efecto, que si el jugo de naranja, que si la ciruela pasa, que si tomar más líquidos, que si con su condición física lo permite, el deambular, el movilizarse fuera de cama, ¿no? Para precisamente no perpetuar todo este factor de estreñimiento que nos puede meter en muchos problemas. Es importante utilizar laxantes. Podemos utilizar lactulosa, macrogol, leche de magnesio. Hay una infinidad de medicamentos que se pueden utilizar, de laxantes que se pueden utilizar en edad pediátrica. Ya para los adolescentes y adultos mayores ya tenemos otro tipo de medicamentos como los enócidos. Estos medicamentos no es que no nos gusten en pediatría o que estén prohibidos usarlos en pediatría, sino que muchos de estos pueden dar cólicos muy fuertes. Entonces también esto siempre también es importante educar al cuidador primario para decir cuál es el que mejor le funciona, o sea, que realmente sí le ayuda a evacuar y que no cause más dolor, ¿verdad? Porque si estamos dando medicamentos para el dolor y luego ponemos un medicamento que le va a causar cólico al evacuar, pues el paciente simplemente no va a querer evacuar porque evacuar es un evento doloroso y qué es lo que decíamos, se queda en la memoria, ¿no? Entonces uno no, ya no quiere esforzarse para evacuar porque le duele, ¿no? Entonces, por eso todos los pacientes con opioides tienen que tener una prescripción de laxantes rutinaria y estar, aparte de monitorizando el dolor, la intensidad, la frecuencia, la severidad, también hay que estar monitorizando pues estos efectos secundarios como precisamente el estreñimiento, náusea y vómito, somnolencia, plurito, retención urinaria. También muchos de estos medicamentos causan retención urinaria, entonces también tenemos que ver toda esta parte de estos efectos, de estar monitorizando estos efectos secundarios al uso de estos medicamentos. Y algunos datos de alarma, pues sí, obviamente, estos medicamentos pueden ocasionar depresión respiratoria, entonces tenemos que estar vigilando cómo respira, que si tiene sueño todo el tiempo, ¿no? La somnolencia excesiva, dificultad para despertar al paciente, las mioclonías, que son estas contracciones involuntarias, delirio, e incluso pausas en la respiración, estos periodos de pausas que pueden ser incluso apneas. Esto nos lleva a pensar en una depresión respiratoria y de inmediato todos estos datos se les tiene que informar y educar al familiar, al paciente, al cuidador primario para que se los identifique de inmediato acuda a una atención médica porque pues puede ser una situación de que se necesita disminuir seguramente la dosis del opioide o rotarlo y pues precisamente mientras mantener al paciente en un estado de alerta, ¿no? Que no sea necesario llegar a la intubación, por ejemplo. Eh, ac- Otra cosa que les causa mucho estrés a los papás, incluso a los médicos, incluyéndome, es la adicción. Se va a volver drogadicto, se va a volver adicto y entonces hay que darle esta seguridad al paciente, el uso apropiado de estos medicamentos, una prescripción adecuada y bien monitorizado esta
prescripción, esta dosis para cada uno de los pacientes, no conduce a una adicción ni en niños ni en adolescentes. Eso es bien importante, ¿no? Porque siempre queda esa duda, ¿no? Y como les decía, no todos los dolores pueden ser tratados con morfina. La morfina es excelente, sí, pero hay dolores neuropáticos, de espasmo muscular, otros tipos de dolores que requieren complementación y lo que yo les decía, estos medicamentos que eh, a- van a ayudar a la mejora. Y todos estos medicamentos, pues, se los presento aquí. Algunos pueden ser como la mitriptilina, puede ser la gabapentina para el dolor neuropático, anticonvulsivantes, o incluso en algunas literaturas lo mencionan los esteroides, que también tienen sus indicaciones bien precisas y la dosificación. Y recuerden que también los esteroides tienen efectos secundarios adversos que hay que estar monitorizando y que hay que estar explicando al familiar, al paciente o al cuidador primario que pueden presentarse y notificarlos a tiempo. Pero todos estos medicamentos nos ayudan, son útiles precisamente para manejar el dolor. Prácticas esenciales para la administración de los opiáceos, sobre todo recomendaciones de la OMS, pues son las indicaciones apropiadas, que quede todo muy claro, cómo deben de utilizarse, lo que les decía, el esquema, la dosis, capacitar a la persona a quien lo va a administrar, tener un plan terapéutico claro y una comunicación efectiva entre el médico, quien lo está prescribiendo, y el cuidador, quien lo va a dispensar al paciente, ¿no? Para monitorizar la reducción gradual, cambiarlo, ¿no? Dependiendo las condiciones del paciente. También hay que decirles dónde deben de estar resguardados. En la educación familiar, tanto el paciente como la familia deben de ser informados sobre el plan, por qué se están dando. El control de prescripción es una prescripción individualizada con conteo de comprimidos cuando sea necesario. El manejo hospitalario deben de la atención debida a la obtención, almacenamiento y eliminación de estos medicamentos siempre deben de ser en lugares altos, incluso si puede haber aquí le llaman custodia segura en el hogar, pueden estar bajo llave. Todos estos medicamentos son muy importantes, créanmelo, porque hay papás que pues tienen aparte al hijo enfermo y tienen al abuelito y se pueden llegar a confundir de dosis o incluso hasta medicamentos, ¿no? Entonces, porque recuerden que pues nuestra población geriátrica cada vez está creciendo más y también todos ellos necesitan soporte y entonces una familia compuesta, lo que le decimos nosotros, viven las abuelitas, los tíos, eh, y hay 20 personas en la familia, entonces una sola tiene que tener como la custodia y el cuidado de este tipo de medicamentos para precisamente dar la seguridad de que se le está dando de la forma correcta y evitar todos este tipo de accidentes que pueden llegar a ocurrir. Y bueno, en conclusión, el dolor es real. No porque sea subjetivo no es real, es real y tiene todo un componente emocional. Lo que yo les decía, aquí ya no les puse la diapositiva, pero del tratamiento no farmacológico, tal vez lo hacemos más en adultos, esto de la acupuntura, musicoterapia, aromaterapia, la yoga. Sin embargo, cada vez todo eso ya se está extrapolando a los niños y cada vez tenemos más información, yoga en los niños, meditación en niños, cómo respirar, ¿no? Ante una crisis de ansiedad, de miedo que se conjuga con esta percepción del dolor, el saber cómo respirar, el transmitir esa tranquilidad al paciente para bajar estos niveles de ansiedad son muy importantes. Y esto es parte del tratamiento no oncológico, hacer alguna actividad, lo que los psicólogos conocen más como terapia ocupacional. El paciente que no hace nada, pues nada más está pensando como en el dolor, ya me duele, ya me duele, ya me duele. Y cuando tiene una terapia ocupacional, que puede ser desde leer un libro, armar un rompecabezas, dibujar, pintar, alguna actividad, esto ayuda también a bajar estos niveles de miedo, de ansiedad, de estrés, de preocupación y nos ayuda también al buen control del dolor. Entonces, todas estas acciones no farmacológicas son muy importantes para el manejo. Hay una alta prevalencia de dolor y del dolor por procedimientos durante el tratamiento que causa un enorme sufrimiento en los pacientes, ¿no? Aquí en el hospital donde yo trabajo se está utilizando también mucho la mascoterapia. Esto es muy importante. Las mascotas ya se ha visto científicamente que reducen los niveles de estrés en los pacientes, sobre todo con enfermedades
terminales en cuidados paliativos. Entonces, estos pacientes reducen mucho el estrés, la compañía de su perrito, de su gatito, de algún animal. Todo esto de mascoterapia tiene un fundamento y nos puede ayudar a reducir y al manejo del dolor. Estrategias de la OMS, el enfoque de estas estrategias efectivas para el manejo, por ejemplo, en el dolor oncológico en los niños, y pues la morfina sigue siendo el prototipo o el estándar de oro para el manejo del dolor severo, pero ustedes ya vieron que pues podemos utilizar desde buprenorfina. Hay una conjunción de paracetamol que si se dan cuenta es del paso uno de la escalerita de la OMS, junto con el tramadol. Esto hace una sinergia muy importante, se vio en adultos, que ahorita actualmente se está utilizando en niños, paracetamol con tramadol, y hacen una importante sinergia sin necesidad de llegar a la morfina. Pero les digo, todo esto hay que evaluarlo porque yo aunque lo ponga en esta diapositiva, que es el estándar de oro para el dolor severo en el paciente pediátrico, muy probablemente o no haya morfina o el paciente le vaya bien con los parches de buprenorfina, con el paracetamol tramadol, ajá, con los parches de fentanilo. Entonces, realmente el mejor analgésico es el que quita el dolor dependiendo cada paciente. Y pues esta es mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Y el manejo efectivo del dolor pediátrico requiere el conocimiento, la compasión y un enfoque multidisciplinario centrado en el bienestar integral del niño y de toda su familia, principalmente del cuidador primario. Y pues gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. La verdad es que estuvo súper interesante su plática. Vamos a pasar ahorita con el doctor Isaac. Sigan escribiendo sus preguntas en el chat para que al final ambos ponentes nos puedan ayudar a responderlas. Antes de presentar al doctor, a mí me gustaría ponerles una pregunta en la mente para que nos ayuden en el chat a contestarla y así la discusión final sea un poquito más enriquecedora. Como dijo la doctora, hay muchas personas fuera de México, estamos en contextos diferentes, entonces a mí me gustaría saber cuáles consideran que son los principales obstáculos para administrar y monitorizar opioides en pacientes pediátricos en su práctica. Compártanos en el chat para continuar la discusión. Y mientras voy a presentar a otro de mis maestros, el doctor Isaac Urrutia. Él es médico cirujano egresado de la UNAM de FES Iztacala, especialista en anestesiología por el Hospital Ángeles del Pedregal y subespecialista en medicina del dolor y cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología. Cuenta con entrenamiento en cuidados paliativos pediátricos en Boston Children's Hospital y es instructor EPEC Pediatrics acreditado por St. Jude Children's Research Hospital. Se desempeña actualmente como jefe del Departamento de Calidad de Vida y Cuidados Paliativos del Hospital Infantil Teletón de Oncología y es presidente del Comité Hospitalario de Bioética en la misma institución. Es coordinador también estatal del programa de cuidados paliativos de la Secretaría de Salud de Querétaro y ha participado en diversas publicaciones científicas y libros relacionados con esta especialidad. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Adelante. Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación, Dani, Gaby. Muchas gracias, gusto verlas. Gusto verlos a todos. Bueno, sí me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Sí, Gracias. perfecto, doctor. Muy bien. Sí, Bueno, este caso queremos compartirlo. Es un caso que nos pareció interesante. Sale un poquito de lo habitual, tal vez, probablemente con cosas atípicas y tal vez otras no tanto, tal vez otras que probablemente vemos a diario en nuestra práctica. Esta parte del dolor tiene muchas aristas y este caso lo comentamos al ratito, es un poquito, creo yo, podemos abordar un poquito la parte del dolor total, ¿no? Que el concepto. Entonces, si me pasan la que sigue. Gracias. Sí, este es un paciente de 9 años, 4 meses, con un peso de 23 kilos, un masculino. El paciente tiene un diagnóstico primario, un diagnóstico oncológico de un rabdomiosarcoma parameningeo. Es ya en un estadio avanzado. Desafortunadamente, el pacientito tuvo una extensión ya al sistema nervioso, por lo cual pues ya la enfermedad es más compleja. El diagnóstico de ingreso aquí al hospital fue por un síndrome doloroso mixto y un sangrado posoperatorio por gastrostomía. ¿La que sigue?
Este paciente, como les había comentado, un poquito de antecedente del paciente, este paciente se trató fuera del hospital, porque en algún momento vieron la opción aquí de tratamiento, pero por el modelo de atención que tenemos, pues tenía que estar aquí en el hospital. Entonces no lo aceptaron y decidieron pues tratarse por fuera. Se le dio, pues la realidad es que un buen manejo oncológico, inclusive lo mandaron a San Diego a un tratamiento de protones y todo esto. O sea, la verdad es que sí, se agotaron todas las opciones curativas en este paciente. Y pues bueno, al final lamentablemente la enfermedad progresó y ya se considera con un objetivo terapéutico oncológico paliativo. Sí, el paciente empezó a tener progresión por la enfermedad y posteriormente pues ya había actividad tumoral a nivel del cuello, lo cual en algún momento ponía en riesgo la ventilación, por lo cual pues decidieron en primera instancia hacer una traqueostomía y el plan inicial, según entiendo, era solo la traqueostomía, pero había en el hospital que se trató, el cirujano también los convenció para hacer la gastrostomía. Entonces, pues bueno, se hizo también este procedimiento y resulta que tuvo complicaciones, sangrado por la gastrostomía. Eh, entonces, el paciente pasó a terapia intensiva. El hospital donde estaba era un hospital privado que no es pues es de adultos y niños. Entonces la terapia intensiva en la que estaban tenía sus reglamentos, sus limitantes y había mucho tiempo que pasaba sin los papás. Entonces esto también les generaba problema a los papás, les generaba mucha ansiedad y empezaron a haber muchas situaciones ahí en la relación médica, en la relación pues con el personal del hospital y la familia decide egresar voluntariamente de ese hospital porque ellos referían, así lo referían ellos, que no tenían un trato humano, ¿sí? Entonces, pues bueno, tuvieron muchos problemas y pues ya decidieron venir para acá como para estabilizarlo. La siguiente, por favor. Este paciente eh, había sido tratado ya previamente. eh, Cuando llegó aquí traía un síndrome doloroso mixto, refería a un dolor facial irradiado a toda la región craneal y era compuesto, era un poco ardoroso y punzátil, ¿sí? Eh, al interrogatorio empezamos nosotros a hacer la valoración y el paciente ya había visto, estaba saltando como mucho en cuanto a médicos que le manejaban el dolor y se le había dado varias cuestiones ahí de medicamentos, tramadol con paracetamol, el cual refiere que no le mejoró prácticamente nada, por lo cual se le dio también tratamiento con morfina. Entendemos que lo máximo que se le dio en morfina fueron 90 miligramos al día de morfina oral y también con oxicodona, alrededor de 40 miligramos, aunque ahí ya empezaron a hacer los papás como revolturas, entonces saltaban como de médico en médico, entonces fue como complejo y no había una mejoría pues como tal, ¿sí? Al final se quedaron con la morfina, se le agregó un parche de buprenorfina y estaba un poco mejor controlada, aunque todavía con dolor de 3 4 según referían. Entonces, ya en este inter fue que se ingresó al hospital para que se le hicieran al hospital privado para que se le hicieran los procedimientos y eh, bueno, se tuvo complicaciones, se le manejó ventilación mecánica por 48 horas, según entiendo, manejo con aminas y estaba en vigilancia del sangrado, que ya estaba controlado ya a su egreso de aquel hospital. Cuando llegó aquí, el paciente llegó con un parche de 30 miligramos de buprenorfina, que son 35 microgramos por hora, y 52,5 microgramos por hora, perdón. Y
llegó con una infusión de buprenorfina intravenosa de 1.5 miligramos, 48 mililitros, o sea, un total de 3 miligramos la dosis, que bueno, si ya la sumamos en total alrededor ya con el parche, eran aproximadamente 4.2 miligramos, lo que es una dosis pues considerablemente alta para la edad del paciente y, pues bueno, además también una infusión de dexmedetomidina de 450 microgramos por hora, que bueno, esa está relativamente en rango. El paciente, la siguiente, por favor. El paciente refería todavía pues sintomatología por momentos, refería un dolor igual de 4 o a veces hasta de 5, ¿sí? Cuando llegó aquí la familia llegó con mucha ansiedad, llegaron muy enojados, llegaron muy ansiosos, llegaron muy preocupados, tenían esta sensación de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, que fue el motivo por el cual decidieron egresar de allá. Entonces, pues lo que nosotros hicimos acá fue empezar pues a valorar al paciente, ¿no? A ver cuál era la problemática, se evaluó el dolor, empezamos a ver pues las dosis que tenía y haciendo como una evaluación de todo el tratamiento que tenía y cuál era la mejor opción al final para ellos y para el paciente, obviamente, con respecto al dolor. También vino por la cuestión del sangrado para vigilancia, ver que ya no tuviera mayor sangrado por la complicación que había presentado y pues bueno, al final del día también la gastrostomía estaba todavía sin ser funcional, todavía estaba en ese proceso en el que no se podía usar y entonces era también otro reto, ¿no? Entonces el paciente en ese momento pues creo que requería muchas cosas. Se le dio el manejo por psicooncología. Aquí la cuestión con el dolor era que, y esto lo empezamos a ver después, estaba muy asociado a eventos de información que se le daba y estaba muy asociado a cuestiones de estrés. Entonces, notamos esto y nos llamó mucho la atención. Y obviamente, pues las dosis que traía de medicamento eran de llamar la atención también. La realidad es que no tenía muchos efectos secundarios que pudiéramos esperar, náusea o un sueño profundo. Tenía una somnolencia, digamos, de 2 o 3 en la escala de 0 a 10. Era poco en realidad, pero se mostraba muy ansioso el paciente, muy reservado. Entonces, se hizo el abordaje y lo que pensamos fue, bueno, pues la realidad es que ya ha tenido muchas terapias, las cuales han sido, pues, de alguna forma fallidas. Entonces, lo que nosotros pensamos fue, primero, empezar a reducir la dosis de buprenorfina que tenía para ver en realidad qué tanto estaba en exceso esa dosis y qué tanto el paciente tenía ese efecto analgésico por la buprenorfina. Recordemos que la buprenorfina se escribe en muchos artículos que a partir de cierta dosis, bueno, 5 o 7 miligramos, tiene un efecto techo analgésico. Entonces, probablemente en él había sido un poquito antes, porque la realidad es que ya no había un control, aun con los rescates, a veces ya no había ese control de la exacerbación. Entonces, pensamos en una opción que era pues la metadona, ¿no? Considerando que era un eh, paciente con un dolor con características mixtas y que pues era una buena opción porque pues es un opioide ya que generalmente utilizamos nosotros cuando es un dolor como más de difícil control, ¿no? Como una opción ya más, pues, para dolor un poco más intenso. Y bueno, también en muchos artículos se describe el uso de la metadona en niños y en microdosis. Hay un artículo muy interesante que se describe su uso en microdosis. Y la realidad es que sí, a veces la metadona, cuando la empezamos a usar en niños, muchas veces al dejarle una dosis estandarizada, que bueno, se describen las dosis de la metadona, muchas veces el efecto más común es la somnolencia, entonces la sedación. Entonces, en lo personal, yo
como la uso es, les empiezo con gotas, ¿sí? Es como yo la empiezo a usar. La ventaja de la solución que decía hace rato Pili, que esta presentación de metadona en gotas, pues nos da muchas ventajas, ¿no? Y en los niños es una muy buena opción. Entonces empezamos a hacer como la rotación, empezamos con gotas de metadona, empezamos a disminuir dosis. Lo primero que quitamos fue el parche, porque en realidad no sabíamos qué tanto estaba útil o no ese parche, entonces qué tanto lo habían cuidado. Entonces lo primero que hicimos fue retirarle el parche y enfocarnos en la parte de la infusión. Empezamos a disminuir de forma gradual la buprenorfina. Esto se hizo 10 días que estuvo aproximadamente el paciente. La buprenorfina la pudimos quitar aproximadamente al sexto día ya en su totalidad y la empezamos a reemplazar con la metadona. Este, ahí ya me movieron. La, la, La realidad es que nos empezó a funcionar. Empezamos a usar para rescatarlo, le empezamos a dar, le iniciamos rescates de morfina, 4 miligramos, que era más o menos la dosis que le podía tocar a él, considerando que eran dosis altas las que tenía de opioide. Y también fuimos quitando la dexmedetomidina, que no sabíamos si había sido por el dolor tipo neuropático que lo habían dejado o por alguna otra razón. La dexmedetomidina la terminamos de quitar en 7, 8 días aproximadamente, que nos tardamos un poquito más, pero el paciente fue respondiendo y sí lo que empezamos a ver en este tiempo es que mucho del manejo de las exacerbaciones que tenía de dolor estaban asociadas a periodos de ansiedad cuando se le iba a hacer algún procedimiento, cuando le daban alguna información nueva. Entonces estaba muy, muy asociado. Al final, como quedaba la dosis de metadona, fue aproximadamente de 12 gotas cada 8 horas, que fue lo que más o menos, que es medio mililitro, aproximadamente 5, 6 miligramos de metadona cada 8 horas, que en realidad si lo ponemos en una equipotencia, pues no coincide ni con la dosis de buprenorfina e inclusive es muy similar a la dosis que tenía previamente de morfina. Entonces, esto nos llamó mucho la atención. Eh, y el manejo que se le estableció fue justamente con las gotitas de metadona, 12 gotitas cada 8 horas, y se le dejaron rescates de morfina oral que ya la tenía previamente. Entonces, ese fue como el manejo que se estableció ya sin la Bupre, con muy buena respuesta, la verdad. El paciente tuvo buena respuesta con respecto a esto. Y pues bueno, al final el sangrado también se pudo controlar, ya no hubo mayor sangrado, se empezó a valorar por cirugía para dejar funcional esa gastrostomía, se dejó funcional la gastrostomía. Un reto importante también era la capacitación de los papás para el uso de la gastrostomía y los cuidados de esta y los cuidados de la traqueostomía. Era otra parte importante. Y la siguiente. em, lo que notamos mucho es que la familia al llegar aquí tenía muchos síntomas emocionales. Llegaron, siento yo, como un momento como de explosión en donde estaban y como que estaban muy vulnerables, ¿no? Ya como que llegó un momento en que explotaron ya todo su proceso que habían tenido previamente. Entiendo que no habían tenido como un seguimiento tan apegado a la parte emocional, ¿no? Se habían enfocado mucho a la parte médica nada más. Entonces siento que esto también como que se fue acumulando un poco, pues a través de los meses. Entonces, eh, pues bueno. Se le brindó el seguimiento, el paciente también disminuyó de los periodos de ansiedad, también se le dio manejo obviamente al paciente y, pues bueno, a su egreso estuvo ya más tranquilo en este aspecto, la que sigue.
Ok, con respecto a las preocupaciones espirituales, la familia no permitió mucho que nos acercáramos a esta parte. Ellos referían que estaban pues sí, tenían creencias, tenían su religión, pero católicos, pero no permitían como entrar mucho en esta parte, probablemente porque no había todavía la confianza, ¿no? Con la gente apenas se le estaba viendo desde hace como algunos días, entonces referían que ellos estaban más enfocados en la parte médica y referían que lo que querían era irse a su casa. La que sigue. Y pues bueno, la comunicación con la familia en realidad no fue tan complicada. Ellos tenían muy claro el estatus de su enfermedad, tenían claro los riesgos que tenían, tenían claro el pronóstico y obviamente que iba a haber un fallecimiento a mediano corto plazo, ¿sí? Entonces, inclusive, estando aquí en el hospital, se planteó la cuestión de la adecuación de medidas terapéuticas, considerando su estatus, y accedieron sin ningún problema, entendiendo pues esta parte de la limitación de estas medidas extraordinarias, ¿no? Que nos permite aquí la ley en México. Sí, y obviamente pues ya la información que se les iba dando, pues bueno, la iban entendiendo, no hubo problema para la capacitación. Ellos entendieron perfectamente la parte de la capacitación para los cuidados ya en casa y pues bueno, aparentemente en este rubro no hubo tanto problema con la comunicación. La que sigue. Y pues bueno, ¿cuáles fueron los objetivos del tratamiento? Y digo, aquí nos vamos muy rápido por la cuestión del tiempo. Los objetivos del tratamiento eran pues vigilar primero el posible sangrado que tenía posterior a la gastrostomía, adecuar el manejo, porque al final del día el paciente ya había pasado por varias terapias con opioides y pues habían sido de alguna forma fallidas parcialmente o algunas le empezaron a ayudar, pero la realidad es que ya llegó un momento en que las dosis eran muy altas, dosis de buprenorfina, y lo que también se dificultaba en algún momento porque pudiéramos decir, bueno, si lo controlaba con esa dosis, se hubiera podido dejar así. La cosa es que la dosis que tenía eran aproximadamente 13 ámpulas de buprenorfina de la presentación que tenemos aquí. Entonces, la verdad es que era complejo, se iba a ser un tratamiento caro, iba a ser un tratamiento que iba a ser IV. Recordemos que la OMS siempre nos dice que hay que pues favorecer la parte oral si es posible, ¿no? Entonces, justo lo que empezamos a pensar fue a futuro, cuando el paciente se egresara, cuál era el mejor manejo que pudiera ayudarle a este paciente y pues bueno, afortunadamente el paciente respondió adecuadamente y se pudo ir a casa con ese tratamiento. Se brindó apoyo emocional, que fue yo creo que fundamental para todos los rubros. La cuestión de comunicación, del plan de cuidados paliativos, la cuestión de inclusive del control del dolor con el paciente y se dejó la gastrostomía funcional y el plan nutricional para que se fuera con este plan a casa. Además de que también se capacitó a la familia y entendieron perfectamente y a la fecha no han tenido ninguna complicación en este aspecto. La que sigue. Entonces, pues en resumen, pues creo que se le pudo ayudar al paciente en todos los rubros por los cuales vino, que fue mejorar el control del dolor. En la actualidad, el paciente no ha requerido ajustes a la dosis de metadona, está con sus 12 gotas cada 8 horas. Los rescates de morfina que utiliza son esporádicos. Se le dejó media tableta de 30 miligramos, 15 miligramos como rescate en caso de dolor. Y la verdad es que las veces que ha usado rescates, pues han sido muy esporádicas y con buen control. Entonces, la realidad es que en este punto ya yo no sé si, como les decía, haciendo la conversión, la analgesia,
pues no coincide realmente con la dosis que traía buprenorfina, inclusive no coincide con las dosis previas de oxicodona o de morfina, ¿sí? Entonces, pudo haber sido en parte lo que yo les mencionaba, ¿no? Algo de dolor total, el mecanismo también que tiene la metadona pudo haber sido un factor. Muchas veces así pasa y con los opioides, cuando rotamos, a veces utilizamos una dosis menor a la que tiene en la equianalgesia y es funcional, pero sí nos llamó la atención que fuera un poquito más baja de lo habitual. Entonces, pues bueno, la familia también con mejor estado emocional aparentemente se ha dado ya un poco más seguimiento. El paciente está también ya menos ansioso, se le explicaban todos los procedimientos que se le hacían, cuál iba a ser, pues de alguna forma lo que iba pasando. Entonces eso creo que ayudó mucho a que disminuyera su ansiedad. Y pues bueno, en general, como les digo, ahorita no ha requerido ajustes en la parte de dolor, que eso creo que es importante. La que sigue. Y pues bueno, aquí varias preguntas, ¿no? La buprenorfina es una buena opción para el control del dolor oncológico y bueno, en niños, no sé ustedes en sus países si utilizan la buprenorfina de forma habitual o no. ¿Qué hacer con un manejo opioide cuando existe poca respuesta analgésica o varias terapias que han sido fallidas? ¿Qué tanto influye la parte emocional en el síntoma, en síntomas como dolor? Y si la metadona creen ustedes o ustedes la utilizan generalmente como una opción adecuada en niños, ¿no? Y también pondría en la mesa la parte del dolor total, ¿no? Que es parte fundamental, creo yo, del dolor y que creo que en este caso se puede ejemplificar un poco esta parte de dolor total. La que sigue, creo que es la última. Creo que ya. Ya es la última. Sí, Ay, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que es gracias. inevitable mantenernos en tiempo en este tipo de temas Sí, porque son súper apasionantes. sí. En lo personal me encanta hablar de eso, yo siempre aprendo, yo soy súper topil para los opioides y siempre me apoyo en personas preparadas como ustedes. Pero sí, la verdad no quisimos como tampoco quitarles tiempo porque todo lo que estaban compartiendo con nosotros era muy, muy relevante. También por respetar el tiempo de la sesión y todo, si hubo algunas preguntas, algunas me las compartieron por privado. Me gustaría hacer dos preguntas y no sé, Gaby, ¿tú qué opinas si una persona nada más que Sí, quiera participar adelante. No, mientras nos está responden dos preguntas? Una persona comenta, ¿se utiliza la analgesia preventiva en niños antes de los procedimientos? Y si es así, ¿qué medicamentos recomienda? Ok, en algunos procedimientos, no tanto como analgesia, nosotros en nuestro protocolo de amputación, por ejemplo, para osteosarcoma, iniciamos el neuromodulador eh, Entiendo. alrededor de 3, 4 semanas antes, porque se ha visto que tienen una mejor respuesta y una disminución de síndrome miembro fantasma. Entonces, utilizamos esto, les dejamos, por ejemplo, vitamina C, que también es un factor que les sirve a los niños, que en realidad en los niños vemos mucha neuroplasticidad y eso es una superventaja. Lo vemos comparativamente en los adultos, tienen mucho mejor recuperación en este aspecto, ¿no? Los anestesiólogos, en algunos procedimientos utilizan Prilocaína. antiinflamatorios, entonces, previos a la cirugía, que también puede ser un factor que disminuya, pero en realidad, como tal, no tenemos un protocolo de analgesia previa a la cirugía, tratamos de que sea como más a lo que requiere el paciente en ese momento por la cuestión de la polifarmacia, ¿no? También cuidamos esa parte. Y ahora le vamos a dar la palabra a Patricia Calvo, que si no me equivoco, ella hizo esa pregunta. Ok. Sí, muchas gracias. Pues yo quería básicamente saber, bueno, no, más bien es un comentario, como que siento que hizo falta un poquito de analgesia multimodal.
en este caso, ¿no? Como que nada más se enfocaron a los opioides y no utilizaron neuromoduladores, antiinflamatorios, o sea, no se dio un manejo multimodal en este caso y creo que eso tal vez alteró un poquito la respuesta del niño, ¿no? En este caso, no sé qué opinen. Sí, la cuestión Eh, aquí, ay, perdón. me gustaría nada más hacer un comentario. El caso es muy complejo porque desde que se diagnosticó el paciente, pues sabíamos la posibilidad de que no se curara el paciente. Los rhabdomyosarcomas parameningios tienen una supervivencia muy, muy baja. Entonces, desde entonces se empezó a manejar esta cuestión como de vamos a dar tratamiento con fines curativos, sabiendo que pues la posibilidad es muy, muy baja, ¿no? Entonces, el paciente refirió durante todo su tratamiento mucho analgesia y ahí fue donde empezamos a utilizar tipo ibuprofeno, tipo paracetamol, ¿sí me explico? Algunas otras estrategias que utilizamos en el escalón uno, por así decirlo, pero lo que les decía y que creo que rescata mucho el caso clínico que ahorita el doctor enfocó fue casi ya al final, pero ese tratamiento fue un año, ¿sí me explico? O sea, el estar con el paciente un año acompañándolos y a la familia y preparándolos, que pues desafortunadamente este tipo de enfermedades pues no, no las... El éxito no se basa en la curación, sino en la calidad de vida, ¿no? Ir cambiando esto. El éxito no es que el paciente se cure, sino que a lo mejor tenga una buena calidad de vida y en eso se enfoca el manejo del dolor. Pero una cosa bien importante es la personalidad de la familia y del paciente, la ansiedad. Entonces, todo lo que les decía del tratamiento no farmacológico se plasma bonito y fácil en una diapositiva, pero es bien complicado, bien complejo en cada uno de nuestros pacientes y sus familias, en la dinámica. Ujú. Pero este paciente, bueno, sí recibió, por ejemplo, la escala uno por decirlo así, tipo ibuprofeno, llegamos a utilizar el ketorolaco sublingual, que aquí está disponible de 30 miligramos, obviamente en su dosis ajustada a su peso, ¿no? Entonces sí dimos fármacos en el primer escalón, pero desafortunadamente ya ahorita estábamos viendo después de que progresó, el paciente pues ya estaba como, nosotros le decimos como en la recta final, por así comentarlo. Nada más era un comentario respecto al caso clínico en particular. Sí, y Isa, también ¿qué vas a...? Ajá. sí, haciendo esa parte, como dice Pili, yo no lo conocía antes a este paciente, nosotros ya lo vimos hasta que llegó acá en ese evento y entiendo que sí tenía, no lo puse porque por cuestiones de tiempo, detalles, eh, estuvo con pregabalina, con gabapentina previamente, estuvo ahí como con estos medicamentos, inclusive con carbamazepina. La cuestión cuando llegó aquí lo que queríamos era quitar medicamentos de inicio para ver y hacer esa rotación, tratar de dejar la menor dosis posible de medicamento y otra cosa importante es que no tenía vía oral. Entonces, en ese momento tampoco podíamos utilizar ni gabapentina ni carbamazepina. Entonces, por eso fue que no iniciamos en ese momento nada de eso, porque no tenía tampoco vía oral. Hasta que se funcionalizara la gastrostomía, era que ya podíamos empezar a dejarle manejo, ¿no? Inclusive llegó con la dexmedetomidina, que es al final del día también un coadyuvante que se usa también en dolor neuropático. Entonces, pero la idea era por la función, por la pues, facilidad para la familia y los pacientes quitar la dexmedetomidina y el paciente se fue de hecho con gabapentina ya después de su manejo acá, se fue con gabapentina y, pues bueno, la realidad es que no ha requerido mayor ajuste considerando esta parte que dice, que bien dice del dolor neuropático y los neuromoduladores, ¿no? Pero sí, de inicio esa fue la razón, porque no teníamos una vía oral pues, realmente adecuada. Muy bien, pues en azares del tiempo, porque si no nos cierran el changarro, ya tenemos que cerrar la sesión. Muchísimas gracias. Mónica, lamentablemente no podemos escucharte, pero escribe por el chat
y estoy segura que cualquier duda, cualquier comentario será muy bien recibido. Todas aquellas personas también que quisieran preguntarle algo a los ponentes, comentar, sugerencias, etcétera, por favor tengan la confianza de acercarse con nosotros. Y pues nada más, la verdad es que fue una excelente ponencia, me encantó escucharlos y me gustaría cerrar que es bien importante que tengamos en cuenta algo que ambos de los ponentes dijeron, que el manejo seguro y efectivo del dolor en pediatría no solo depende del conocimiento clínico, sino también de la confianza, la comunicación y el compromiso que tengamos con nuestros pacientes y su familia. Mil gracias por asistir y que tengan bonito día. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos y bueno, les vamos a compartir la grabación para que la puedan volver a ver y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, Pili, Dani, Muchas bye. gracias por todo. Hasta luego. Buen día. Bye.